Pues hasta ahora damos la bienvenida a Luis Garicano, eurodiputado por Ciudadanos. Muchas gracias por estar en directo en el plato con nosotros. Muy amable. Muchas gracias, un placer. Bueno, ya veis que son un montón de asuntos, pero hace muy poquito usted ha publicado un Twitter en su cuenta oficial haciendo referencia a esta especie de comité creado por el gobierno en torno a la información o, en fin, toda la información que pueda salir y que van a estar muy vigilantes en torno a si son verdad o no. En fin, usted, desde luego, lo que ha dicho es ¿estamos locos o qué? Así empieza su tuit. Pues sí, la verdad es que mi tuit es una reacción horrorizada a algo que me parece incomprensible. ¿Cómo va un secretario de Estado dependiente de Moncloa a decidir si una información es o no? ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Se puede publicar? Dice, y pedirá a los medios que impidan su difusión. Pero ¿cómo va? Eso se llama censura. Eso afecta a los derechos fundamentales más básicos y de ninguna manera se puede permitir. Me parece que este gobierno juega con los derechos fundamentales de una manera muy alegre, el derecho de reunión y el derecho de aquí de información. Me parece que estas cosas hay que tener mucho cuidado porque, sinceramente, empezamos y no sabemos dónde paramos. Yo, sinceramente, creo que ante estos asaltos solo nos queda Bruselas. Bruselas paró lo del Consejo General del Poder Judicial y espero que Bruselas, también en lo económico y también en esto, espero que Europa, que acabamos de pasar ayer, hemos aprobado y hemos acordado un mecanismo de defensa del Estado de Derecho que hará que los estados que no definan el Estado de Derecho no reciben dinero y vamos a asegurarnos que Bruselas se pone seria con eso. Sí, porque es uno de los temas que quizás no están en primera página de alguno de los periódicos, pero que se puede colar de rondón. Ese es el peligro que usted tiene. Sí, bueno, yo creo que Bruselas va a estar examinando nuestras cuentas. Ayer sacaron una predicción de déficit para el año que viene y el siguiente, en el que dicen que vamos a estar en el 9% de déficit dentro de 2 años. Eso es un misil que están metiendo en la línea de flotación, diciendo cuidadito. Y también va a mirar el Estado de Derecho. O sea, la Unión Europea es una unión basada en los principios, por un lado, de estabilidad económica y de buena gobernanza, y también el Estado de Derecho. Y creo que en esos dos temas el gobierno hace aguas. Bueno, precisamente los fondos europeos hay pendientes también con esos presupuestos que se están negociando en nuestro país. Precisamente ayer la ministra Montero comenzó una serie de reuniones con todos los partidos políticos. Ciudadanos ya le ha puesto una serie de condiciones que se deben cumplir desde este partido. ¿Cómo lo valora usted? Sí, hemos hecho un documento en el que les hemos puesto encima de la mesa, que los negociadores han puesto encima de la mesa, en el que se les exige un plan de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Aquí lo que está sucediendo es que se está haciendo un presupuesto en el que se aumenta gasto corriente, en el que se aumenta mucha protección para segmentos protegidos, pero hay mucha gente muy desprotegida. Y son los que ahora mismo tienen un negocio, una tienda, un bar, un restaurante que no tienen clientes, que se les está cerrando, se les está ahogando poco a poco, y esos ahora mismo no tienen medidas. Y lo que hemos pedido es algo muy similar a lo que se está haciendo en Francia y Alemania, que es lo siguiente. Se miran las cuentas de hace 2 años, o del año pasado, las últimas cuentas que haya fiscales, con lo cual se sabe que eso es lo que se ha declarado. Y se le dice, mire, le voy a dar el 70%, por ejemplo, el 70% es lo que hemos propuesto, de lo que ingresó en aquel momento. Y punto. Y no tiene que justificar, no tiene que hacer papeleo, se le hace esa transferencia cada mes mientras estemos en esta situación. Eso es algo que va a permitir que nuestro tejido productivo no se hunda y que nuestra sociedad no estalle. Me parece que es una inversión, eso sí es una inversión buena. Señor Garicano, vamos a insistir sobre este asunto porque es muy importante. Es decir, quien tenga un local o un restaurante o un bar, se les cierra, es decir, no tiene culpa de que su producto no sea bueno, sino se les cierra, pero sin embargo tiene que seguir pagando alquileres, tasas, impuestos, y realmente no tiene. Y se tiene que seguir pagando su vida. Y su vida. ¿Qué se está haciendo en Alemania para que la gente lo sepa, por ejemplo? Sí, usted tiene un bar pequeño con 3 empleados y usted en este momento no puede efectivamente pagarse, vamos, no está ingresando nada, ¿no? Y tiene los mismos gastos que tiene usted normalmente. Bueno, ahora mismo hay ERTE, y hay liquidez, hay préstamos, pero claro, la gente con préstamo y más préstamo del ICO se ahoga y con esos préstamos hay que devolverlos. De lo que se trata es de una ayuda directa, una inyección que no hay que devolver. Una inyección de dinero que es el 70% de lo que uno anteriormente hubiera recibido el mes de, por ejemplo, enero del 19. En vez de decir enero del 21 va a ser malísimo, vamos a mirar cómo fue enero del 19 y vamos a tener lo mismo. ¿Y eso hay posibilidades de que se haga aquí? Sí, se tiene que hacer. O sea, quiero decir, es que no hay opción. Es que no es una cosa que se le diga al gobierno, oiga, usted hágalo para conseguir el apoyo. Es que, oiga, usted si no lo hace,
dentro de 6 meses no va a tener tejido productivo. O sea, es una cuestión de vida o muerte para la economía española y para nuestra sociedad. Si no, de verdad que el país va a estallar y además la gente va a estar muy, muy mal, porque lo que apoya, lo que sostiene un país con un sector de servicios como España, lo que sostiene nuestra economía, son todos esos pequeños negocios. Sí, la industria puede producir, la gente que trabaja en su casa también, pero todos esos pequeños negocios, todas las pequeñas tiendas no pueden sobrevivir con una situación así. Estas son consecuencias económicas sin duda de esta pandemia, pero una pandemia que está afectando, según vemos además las cifras y podemos hacer comparativa con otros países europeos, que está afectando más a España que a otros países. ¿Son insuficientes las medidas que se están tomando aquí? Porque, por ejemplo, en Reino Unido, en Italia, ya se han decretado medidas que son mucho más severas, ¿no? Confinamiento domiciliarios, más restricciones horarias. Yo, sobre la parte sanitaria, como economista, prefiero no pronunciarme. Creo que hay gente que tiene más conocimiento, pero creo que sobre la parte económica sí que le puedo decir que las medidas que se están tomando son insuficientes, que se está haciendo... Se está presentando un proyecto de presupuestos para el año que viene que presenta medidas, digamos, que son más de gasto que de inversión. Ahora mismo hay que hacer dos cosas con los presupuestos. Hay que invertir para que nuestra economía, este agujero de inversión que tiene, lo supere, y hay que cubrir las rentas de todos los desprotegidos para que no se hundan con esta pandemia. Y esas dos cosas no se están haciendo. Son presupuestos que tienen 30% más de gasto corriente, son presupuestos que gastan en mantener los ministerios, igualdad 120% más, exteriores 20%, pero oiga, exteriores porque necesita más dinero, igualdad porque necesita más dinero, necesitaremos 120% más de presupuesto, necesitaremos más dinero donde la gente está sufriendo y eso no se está haciendo. Señor Garicano, mucha gente tiene la sensación de que va a llegar un montón de dinero, millones, pero que eso al final se va a ir filtrando y que no va a llegar al dueño del bar que lo está pasando fatal y que no tiene para comer, digámoslo así literalmente porque es la verdad. Es la verdad. ¿Europa va a estar vigilante? ¿Alguien va a estar vigilante? Creo que, primero, la preocupación que expresa la comparto completamente. O sea, la sensación que hay es que se está regando, en vez de hacer un plan y organizar el plan y pedir proyectos, etcétera, se está regando a los ministerios con gasto corriente. El dinero va a desaparecer porque 27.000 millones es mucho si se emplea bien, pero si se deja que se pierda por las esquinas en subvenciones raras, etcétera, pues no lo va a ver nadie. Entonces, efectivamente, Europa tiene que vigilar. Hemos puesto ya en marcha, ayer se ha acordado en Bruselas el mecanismo de Estado de Derecho. Se va a vigilar para que este dinero no va a ir ni un euro de este dinero a los que no respeten el Estado de Derecho. Y segundo, vamos a hacer dentro de 2 semanas la negociación final de cómo se hace este reglamento para asegurar que si no se cumplen las condiciones que se han exigido de gastarlo bien, el dinero no se recibe. Vamos a asegurar que ese dinero se gaste bien. Bueno, pues está con nosotros Adolfo Arjona, Inmaculada León, Raquel Tejero. Yo creo que ellos también tienen alguna cuestión. Adolfo, si quieres empezar por ti. Pues sí, señor Garicano, buenos días. Muy buenos días. Mire, ¿qué puede significar que Bruselas, el Banco de España, diga que no se creen los números que ha presentado el Gobierno desde el punto de vista de los inversores, como primera cuestión? ¿Y qué necesita Ciudadanos para levantarse de la mesa de negociación de presupuestos después de abolir el calificativo de lengua vehicular al español, después de conocer este especie de Ministerio de la Verdad que quiere poner en marcha el Gobierno? Bueno, el Ministerio de la Verdad me tiene horrorizado. Y lo otro también. Mire, yo no estoy en ese equipo de negociadores, estoy negociando los presupuestos europeos y creo que esa pregunta hay que hacerse. Pero forma parte de Ciudadanos. Sí, pero quiero decir, esa pregunta no. Yo no sé exactamente cómo va esa negociación. O sea, que yo no le puedo dar una respuesta ahí. Lo que sí que le puedo decir es que las cuentas del Gobierno inspiran mucha desconfianza fuera. Creo que ayer hemos recibido 2 misiles y 2 avisitos. En Bruselas las cosas funcionan con toques que hay que entender, ¿no? El primero es la proyección de cuentas que se hace. Se hace una tabla de una proyección en la que se pone que España el año que viene y el siguiente va a tener el desempleo más alto de Europa y va a tener el déficit más alto de Europa este año, el que viene y el siguiente, y está en el 9% en el 22. Bruselas, cuando nos dice que vais a estar en el 9% en el 22, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos está dando una información o no? Nos está diciendo, cuidadito, porque ahí no podéis estar. Entonces, Bruselas está mandando una señal, ¿eh? Es como si a uno le dicen, por aquí no vayas, porque... ¿Por qué? No te están diciendo qué, pero claramente por ahí no puedes ir. Las cuentas efectivamente no son creíbles y creo que cuando el Banco de España habla, el Banco de España es una institución que es independiente, que se siente al Banco Central Europeo. Quiero decir que este señor no es un señor que sea un experto que habla, es un señor que cuando el Banco Central Europeo tome sus decisiones y pregunte cómo están las cuentas de España, tendrá que explicar que es su obligación cómo están las cuentas de España. Entonces, creo que esos 2 misiles, viniendo del Banco Central Europeo y viniendo de la Comisión Europea, nos dicen, cuidadito. Creo que este Gobierno no se ha enterado de que estamos en Europa.
no se han enterado. Con el Consejo General del Poder Judicial, con lo del Ministerio de la Verdad, con estas cuentas, no se han enterado de que estamos en la Unión Europea, que es una unión de Estados que se basa en el derecho, en la defensa de los valores fundamentales y en la estabilidad económica. Creo que no se han enterado de nada y que se van a llevar un buen susto, como se lo llevó el presidente Zapatero. Tras 2 años, ahora estamos en Elena Salgado. Estamos en, viene el plan E, hacemos las aceras, no sé qué. Vale, y nos está diciendo Bruselas, vale, tenéis un plazo para arreglar las cosas, pero cuidadito, porque no tenéis para siempre. Haced los deberes. Y nosotros estamos, los deberes, ya veremos. No. Ahora, haced los deberes. Raquel Tejero. Sí, señor Garicano, a mí me gustaría preguntarle acerca de la opinión de otros compañeros suyos, de otros eurodiputados. Ya sabemos la opinión oficial sobre la gestión de la pandemia, sobre los presupuestos, etcétera. Pero me gustaría saber qué es lo que se comenta dentro del Parlamento Europeo acerca del Gobierno de España y, sobre todo, sobre estos últimos pasos que han dado tan acelerados sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre el nuevo Ministerio de la Verdad, como le llaman ya muchos con mucho acierto, y sobre los presupuestos. A nivel interno, digamos, ¿qué se comenta? Yo creo que lo que más hay es incredulidad. Cuando yo he hablado con los comisarios de nuestro partido, los comisarios liberales, que tenemos la vicepresidenta dos vicepresidentas de la Comisión, la vicepresidenta Vestager, etc., y les cuento del Consejo General del Poder Judicial, que se lo conté en una cena hace un tiempo, se quedan de piedra. Porque claro, ellos piensan, sí, Polonia hace estas cosas y tal, pero claro, ellos no son conscientes de que esto mismo está pasando en España. Y sinceramente está empezando a calar una sensación de que el gobierno de España está cuesta abajo y sin frenos. Aquí no hay frenos. Y creo que hay una prórroga, porque bueno, estos tienen una pandemia, España tiene que hacer medidas quizás un poco raras que estarán haciendo, pero empieza a haber preocupación. Y Bruselas, de un día para otro, acordémonos de ¿qué día fue de mayo del 11, ¿no? Que de un día para otro nos dicen, hasta aquí habéis llegado. Hasta aquí habéis llegado. Las cosas se hacen, confiamos en vosotros, sois un gobierno soberano y hacéis las cosas. Pero cuando empecéis a ponerlos en peligro, o bien los valores fundamentales de la Unión, o bien la estabilidad de la Unión, hasta ahí hemos llegado. Inma. Bueno, yo quizás por poner un punto más andaluz me gustaría preguntarle sobre la petición. Ayer volvió Juanma Moreno a decirlo en el Parlamento, la petición para Andalucía de esos 23.000 millones de euros y que se reparta según los criterios como ha hecho Europa con los Estados miembros, ¿no? Por PIB, por población y por el nivel de paro. No sé, ¿cómo vería este reparto? Bueno, yo creo que Juan Marín hace muy bien en exigir que Andalucía Juanma Moreno. Juanma Moreno. Bueno, Juan Marín también, claro. Pensaba que era Juan Marín como presidente de ese organismo de fondos europeos. Creo que hacen muy bien en defender a Andalucía. Creo que la mayor prioridad, primero, el dinero tiene que gastarse, cosa que no se hacía antes. Con el gobierno anterior sabemos que la mayoría del dinero europeo no se gastaba, no se consignaban los gastos, el dinero ha sido desperdiciado, devuelto. Segundo, hay que gastarlo bien. Lo más importante es que se gaste bien, que vaya a quien lo necesita, como contábamos antes. Y tercero, evidentemente, que vaya a quien lo necesita también en términos de comunidades autónomas. Yo creo que esas son las prioridades y para mí ahora mismo ninguna de las tres está clara. El Gobierno no ha explicado cómo la va a gastar, no ha explicado cómo va a llegar, no ha hecho planes. El plan que ha presentado el Gobierno ni tiene objetivos, ni tiene fechas, ni tiene plazos, ni tiene nada. Y tampoco sabemos cómo se va a distribuir efectivamente geográficamente. Señor Garicano, estamos hablando con Luis Garicano, que es eurodiputado de Ciudadanos. Si le parece, compartimos ahora con Carlos María Ruiz los titulares y los editoriales de la prensa y luego seguimos charlando. Carlos. Comentarios editoriales que en 3 de los casos se refieren precisamente a esa que el Gobierno central conceptúa como actuación contra la desinformación a gran escala a través de Internet, con fake news o noticias falsas. Esos 3 comentarios editoriales son, primero, El Mundo, que titula su opinión El gran hermano de Pedro Sánchez, referencia al Big Brother de la novela de George Orwell, 1984, el gran hermano de Pedro Sánchez, y dice El Mundo, al contrario que en una democracia liberal, Pedro Sánchez pretende que sea el poder el que vigile y evalúe a su contrapoder. En el mismo sentido, también muy crítico con la medida del Gobierno, ABC titula su comentario editorial de la forma que vamos a ver.
acto seguido. Y veremos también, aquí está, ABC dice otra trampa contra la libertad y añade el plan de Sánchez contra la desinformación amenaza con reactivar la sombra de la censura en España, justificar las mentiras oficiales e imponer el pensamiento único. Y La Razón, sobre esta misma que el Gobierno define como actuación contra la desinformación, dice un gran hermano desde la Moncloa. Añade La Razón, ni la libertad de expresión ni la de información necesitan de la tutela gubernamental. El cuarto comentario editorial se refiere a ese pacto de las instituciones europeas en favor de exigir el respeto al Estado de Derecho a cambio del dinero europeo. Antes el eurodiputado Luis Garicano ha hecho referencia a ello y encontramos opinión al respecto de ese pacto europeo en El País, que titula su comentario de la forma que vamos a ver. Estado de Derecho, dice El País, que el pacto de la Unión Europea para condicionar sus subsidios a las democracias es prometedor. Son 4 opiniones, 4 medios. Álvaro, Victoria. Muchas gracias, Carlos María. Hasta luego. Gracias, señor Garicano. Es decir, que hacía referencia precisamente a eso, pero que incluso se hable de Estado de Derecho y se cuestione de alguna manera, en fin, no sé cómo encontrar el calificativo, pero es muy... Desalentador, ¿no? Es desalentador. Iba a decir otra cosa peor, pero yo le preguntaría al Gobierno si, o sea, y creo que es la reflexión que siempre uno tiene que hacer en democracia, si los otros, los que más le asusten a usted, señor Iglesias, señor Sánchez, tuvieran el poder, ¿a usted qué le parecería este mecanismo que está poniendo en marcha? ¿A usted le parecería bien que un ministro le estuviera a usted censurando sus tweets, etcétera? Yo creo que es un mazazo contra la democracia. Además, les digo una cosa a ustedes y a los que nos están escuchando. Yo me comprometo a hacer desde Bruselas lo que haga falta para que este paso se dé hacia atrás. El paso que se ha dado adelante se vuelva hacia atrás. Y creo que lo tendrán que hacer. Que tendrán que rectificar como rectificaron con el Consejo General del Poder Judicial, porque Europa no puede permitir esto. Permítame una curiosidad. Da la impresión de que fuera como un plan previsto. La Corona, el Consejo General del Poder Judicial, la prensa... ¿Esto es la suma de improvisaciones o cree que forma parte de un plan? Quizás para el presidente del Gobierno, al que conocemos que es una persona muy táctica y que va buscando salidas de cada lío en el que está, mirando a un paso adelante, es improvisación. Me temo que para el señor Iglesias, que sabe dónde va, es parte de las declaraciones que le hemos oído toda la vida sobre los medios, sobre la libertad de prensa. Lo ha dicho, el señor Iglesias tiene una ventaja. Que el señor Iglesias dice lo que quiere hacer y lo hace. Y lo que hay que hacer es escucharle. Como siempre hemos dicho sobre los independentistas catalanes, que siempre nos explicaron lo que querían hacer. La gente, no, Rajoy decía, no, esto no lo van a hacer. Sí, lo van a hacer. Se lo están diciendo. Y esto es lo mismo. El señor Iglesias nos ha dicho toda la vida lo que quiere hacer. No cree en la libertad de prensa, no cree en los medios privados de comunicación y cree que él es el que nos tiene que decir lo que tenemos que pensar. Y por supuesto que está eliminando todos los contrapoderes. Estamos en una situación, sinceramente, de desmantelamiento del Estado, como dice una columnista hoy, Elisa de la Nuez, en El Mundo. Y sinceramente, a mí me parece gravísimo y les digo de verdad, lo único que nos queda es Europa. Y espero que Europa haga su trabajo. Como hemos visto, hay un mecanismo que permite ligar la distribución de fondos a estas violaciones del Estado de Derecho. Y creo que lo vamos a tener que hacer. Siguiendo las palabras de Adolfo, ayer veía yo una serie que me recomendó Victoria, no voy a decir el nombre porque no se emite en esta cadena, pero es una historia distópica en la que hay una limitación de la libertad de todo tipo de libertades, ¿no? En el futuro inmediato. Además, y uno de los protagonistas decía, las cosas no pasan de repente, de un día para otro, sino que pasan, es un proceso que casi es poco a poco, inapreciable, ¿no? Que no nos damos cuenta. ¿Estamos en ese proceso? Sí, había una cita sobre la bancarrota, que la bancarrota pasa muy poco a poco y luego de repente. Y esto es así, ¿no? La democracia, hay un libro muy famoso americano reciente sobre cómo mueren las democracias, que explica que las democracias no suelen morir, como muy bien ha comentado, de un gran golpe de Estado. Van muriendo porque la gente no defiende sus libertades en cada paso. Es como la historia de la ranita a la que le van subiendo la temperatura del agua hirviendo y nos salta. Nos vamos acostumbrando y ahora tendremos, si no protestamos, si no la liamos ahora, tendremos una comisión de la verdad que dirá que lo que acaba de decir Garicano no se puede reproducir porque es todo fake news. Lo dirán allí en Moncloa y entonces le dirán a los medios que no lo pueden reproducir. Y nos acostumbraremos y habrá otra, y habrá otra, y habrá otra, y al final pues terminaremos, como muy bien estaban comentando, sin nuestras libertades. Creo que no es aceptable y creo que el Gobierno tiene que rectificar
muchísimo de camino. Y como les decía antes, no da la impresión de que sepan que están en Europa. Señor Caricano, yo me gustaría saber qué situación nos podíamos encontrar aquí en nuestro país y, como dice usted, desde Europa ven que no se está respetando el Estado de Derecho en España. ¿Qué situación nos podemos encontrar? Porque una de ellas, ha dicho usted, que puede ser que nos quedemos sin fondos europeos, pero ¿en qué situación nos podemos ver? El gobierno de España tiene un riesgo muy grande, que es que todos los países de la Unión Europea tienen que ratificar este dinero. Este dinero no nos lo han dado. El gobierno lo ha metido en presupuestos y ha dicho, sí, este dinero ya está. No. Usted tiene que presentar un plan, se lo tienen que aprobar y los parlamentos nacionales tienen que aprobar este dinero. Si los parlamentos nacionales oyen este tipo de cosas, las ganas de tener solidaridad con España, que llevaron en julio del año pasado, venga, vamos a ayudar a estos países como España e Italia, pueden evaporarse. Parlamentos nacionales de otros países. Los parlamentos nacionales de todos los países de la Unión Europea tienen que ratificar todavía la emisión de deuda. Si no la ratifican, no hay emisión de deuda para dar este dinero a España. Entonces, oiga, usted lo que tiene que hacer es ser el mejor alumno de la clase. No ir, bueno, esto no pasa nada, yo hago lo que me da la gana y ya vendrán los demás. No. Usted tiene que ser el mejor alumno de la clase. Pues Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, muchas gracias por estar aquí en la Televisión Pública de Andalucía, en directo en Despierta Andalucía. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias.